Peter Sutcliffe fue llamado el Destripador de Yorkshire. Este generó terror en los años 70 e inicio de los 80 en el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra. Este hombre le quitó la vida a 13 mujeres y agredió gravemente a 7. La mayoría eran trabajadoras sexuales. Este les quitaba la vida de la misma forma, utilizando el mismo patrón o modus operandi. Las golpeaba en la cabeza con un martillo, luego las apuñalaba y las mutilaba, y así lo hizo por más de 5 años. Este llegó a convertirse en uno de los criminales más buscados de Inglaterra. Bienvenidos a Mr. Mystery. Mi nombre es Lidia y hoy yo les relataré este suceso que sucedió al norte de Inglaterra. Comencemos. Este hombre nació en una familia humilde en Bingley, Yorkshire, el 2 de junio de 1949. Era el mayor de 6 hermanos. Tenía un carácter tranquilo y bastante reservado. No jugaba con sus hermanos y la mayor parte del tiempo vivía encerrado en su habitación. Lo mismo pasaba en la escuela. Evitaba en lo posible estar cerca de otros niños y prefería encerrarse en sí mismo. Nunca le contó sus problemas a sus padres y pasó toda su infancia junto a su madre. En la secundaria los demás estudiantes lo acosaban burlándose de él constantemente. Por eso él dejó de asistir a clases a una edad muy temprana de 15 años. Su padre, John Sutcliffe, a pesar de ser un católico muy religioso, era un alcohólico abusivo que maltrataba a su esposa y no respetaba a su madre. Andaba con otras mujeres y se jactaba de sus aventuras de una noche con sus hijos. Era tan abusivo que en cierta ocasión, según su hermano Peter, Sutcliffe afirmó que su padre le rompió un vaso de cerveza sobre la cabeza a su hermano solo por sentarse en su silla la noche de Navidad. También dijo que su padre solía azotarlos con un cinturón. Mientras que su padre era agresivo y cruel, su madre, Catherine Frances, era una mujer afectuosa y amable, que amaba a sus hijos, dedicada como ama de casa en su hogar. Su hijo Peter también la amaba, por eso quería defenderla cuando su padre la maltrataba, pero no lo podía hacer debido al temor que le tenía a ser golpeado por él. Durante los siguientes 2 años tuvo varios empleos que duraron muy poco, pero en 1964, a la edad de 18 años, encontró un trabajo de sepulturero en el cementerio de Bingley. Era el trabajo que más le gustó. Disfrutaba viendo los cadáveres y hasta trabajaba horas extra. También a esa edad comenzó a mostrar interés por reparar motos, cabalgar, pero todavía no mostraba interés en las mujeres. En su juventud, el 14 de febrero de 1967, cuando él tenía 21 años, iba con un amigo hacia un hotel llamado Royal Standard. Estando ahí, se acercó a una mujer por primera vez. Su nombre era Sonia Surma, la segunda hija de padres checoslovacos, y tenía 16 años. Ellos se enamoraron, aunque el padre de ella al principio se oponía. Después lo llegó a aceptar al ver que trataba bien a su hija. Peter Sutcliffe dijo que desde un principio la amó y que tenía un sentido del humor parecidos. Pasaban viendo la televisión y saliendo a pasear. Fue así como comenzaron un largo noviazgo. En 1969, Peter sufre una profunda decepción que sigue agravando su salud mental. Su padre acusó a su madre de engañarlo
y tener una aventura en secreto con un sargento de policía. Este la insultó frente a toda su familia. Su padre los había llevado al hotel donde ella se iba a ver con su amante y ahí la encaró frente a sus hijos. Esto impactó muy profundamente a Peter, porque siempre había pensado que su amada madre era la mujer perfecta, y esto lo hizo creer que las mujeres siempre lo iban a engañar. Tiempo después de un largo noviazgo de 8 años junto a Sonia, se casaron el 20 de agosto de 1974, cuando Sonia tenía 24 años. Ellos fueron a vivir a la casa de los papás de su esposa. Sonia terminó un curso de formación docente y llegó a trabajar como profesora, mientras que Peter obtuvo su licencia y comenzó a trabajar de conductor de repartos para una empresa de neumáticos. Ellos adquirieron su primera casa en Hinton, Bradford, en 1977. Ella llegó a padecer de esquizofrenia paranoide, tuvo algunas crisis y fue internada. Se dice que llegó a ejercer un gran control sobre Peter. Muchos decían que Sonia tenía una personalidad fría, era poco comunicativa y distante. Debido a su enfermedad, Sonia dejó de trabajar y se dedicó a su casa. Lo que empeoró aún más la salud mental de Peter fueron los varios abortos espontáneos de Sonia. Debido a esto, los médicos le informaron que ella no estaba en condiciones físicas para quedar embarazada. Fue un duro golpe para ambos porque ellos deseaban tener un hijo y ahora no podían tenerlo. Según un investigador norteamericano, John Douglas, cuando un asesino serial comienza a atacar, es debido a que le ocurre un evento muy fuerte, tanto como para desencadenar la violencia que ha guardado en su interior por años, hasta que finalmente estalla y sale a la luz. Por eso, la incapacidad para tener hijos fue otro golpe psicológico que sufrió la mente de Peter. Además, algunos informes afirman que su esposa Sonia tuvo una aventura con un conductor de una furgoneta de helados. Esto probablemente también hizo que el odio de Peter hacia las mujeres creciera aún más. Para cuando comenzó su vida de crímenes, Peter llegó a tener esquizofrenia paranoide, la misma enfermedad que su esposa Sonia padecía. Decía que escuchaba voces que le hablaban, y debido a esto, Peter creía verdaderamente que era la voz de Dios quien le hablaba y le decía cosas. Decía que le había dado una misión divina. Él decía que estas voces provenían de una de las tumbas del cementerio donde él trabajó. Este odiaba a las mujeres en general, pero especialmente a las que vendían su cuerpo a cambio de dinero. Y en aquella época, la falta de empleo y la situación económica obligaron a muchas mujeres a no tener otra salida que trabajar de esta forma. El trabajo de conductor le facilitó en sus crímenes porque le dio un conocimiento de las rutas y los caminos donde podía recoger a mujeres que andaban tarde en la noche. Y finalmente, en el año de 1975, dejó salir todos sus instintos criminales, ese odio que tenía por dentro que por años había acumulado, y comenzó a atacar a las mujeres. Una de sus víctimas fue Tracy Brown, de tan solo 14 años de edad, cuando un 27 de agosto de 1975, ella regresaba a su casa después de ver a sus amigos y ya eran las 10:30 de la noche. El camino era solitario y se trataba de una carretera agrícola. Ella vivía en un lugar llamado Brackley, que se encontraba en las afueras de la ciudad. Tracy relata que cuando ella se dirigía a su casa, se detuvo brevemente y vio un hombre caminando por el sendero hacia ella. La quedó mirando y siguió caminando. Luego comenzó a conversar con ella. Le preguntó si tenía novio, a lo que ella le dijo que sí.
y así siguieron conversando. Tracy dijo que se sentía bastante cómoda con él, porque parecía un tipo de chico encantador. También mencionó que ocasionalmente mientras caminaba con ella, él se quedaba atrás para sonarse la nariz o para atarse los cordones de los zapatos. Continuó diciendo que cuando llegaron al desvío que conducía a su casa, ella se volvió para agradecerle su compañía, pero de repente él se abalanzó sobre ella golpeándola por detrás con un martillo en la cabeza. El primer golpe la hizo caer de rodillas, cayendo al costado de la carretera. Dijo que le suplicó que por favor no lo haga y gritó pidiendo ayuda, pero la siguió golpeando como 5 veces con mucha fuerza y energía, tanto que cada golpe iba acompañado de un gruñido brutal de su parte, pero este afortunadamente fue interrumpido por un automóvil, botándola por encima de una cerca de alambre. Tracy sobrevivió, pero tuvieron que hacerle una extensa cirugía de cabeza. Tuvieron que extraerle una astilla de hueso del cerebro que se le había incrustado debido a los golpes. Tracy dio una buena descripción de su atacante, pero la policía de aquel entonces no lo asoció como una de las víctimas de Peter, y así pasaron los años, hasta que en 1992, durante el juicio que se le hizo a este hombre, admitió ser el responsable de este ataque. Cuando se le preguntó por qué la atacó si ella no era una trabajadora sexual, él simplemente respondió que pensó que era una, pero que después se dio cuenta que no lo era, porque las voces le decían no, es un error. Para. Otra de las víctimas que llamó mucho la atención y que trajo la atención nacional fue Jane McDonald, una adolescente de 16 años que trabajaba en un supermercado local. El 26 de junio de 1977, Jane McDonald, después de estar con sus amigos en una noche de baile en un bar de la ciudad, partió de este lugar a las 10:30 de la noche. Ella iba acompañada de un joven de 18 años llamado Mark Jones, un joven que conoció ahí en ese lugar. Jane había perdido el último autobús, así que se sentaron en un banco hasta la medianoche. Luego siguieron caminando. El joven se ofreció a acompañarla si su hermana se encontraba en casa, pero como no se encontraba, no lo pudo hacer. Así que los dos se separaron alrededor de las 1:30 a.m. de la madrugada. Ya estando sola, Jane iba a coger un taxi desde un kiosco de la empresa de taxis que estaba en la esquina, pero no salió nadie, así que ella siguió caminando. Ya como a las 2 a.m. de la madrugada, Peter vio a Jane caminando. Se aparcó y la observó por unos minutos antes de salir del coche con su martillo y con un cuchillo. Este hombre estaba seguro de que ella era una trabajadora sexual. Cuando los dos estaban cerca caminando por un parque infantil, repentinamente Peter se acercó a ella y la golpeó con un martillo en la parte posterior de la cabeza. Ella automáticamente se cayó y ese la arrastró boca abajo. La volvió a golpear con el martillo como 3 veces. También le subió la ropa y empezó a apuñalarla como unas 20 veces en pecho y espalda. El padre de Jane murió 2 años después del asesinato de su hija, pero él y su familia admitió que nunca se recuperó de lo que le pasó a su pequeña hija Jane. Peter Sutcliffe admitió estar sorprendido cuando vio en los titulares del periódico que la joven no se prostituía como él pensaba. Confesó que en ese momento su impulso de matar fue mucho más fuerte y mencionó que la chica estaba caminando en un área de luz roja a altas horas de la noche y que la vio detenerse y hablar con unas chicas en la esquina. Además dijo que cuando comenzó a seguirla, ella en ningún momento miró para atrás, a pesar que la seguía a una corta distancia. Peter dijo que se había convencido en su mente enferma que cualquier mujer que caminara sola de noche era una trabajadora sexual. Otro caso que demostró esto fue el de Josephine, una funcionaria de una empresa de construcción de 19 años de edad. El 4 de abril
abril de 1979, Josephine había estado visitando a su abuela, pero como se le hizo tarde, la invitaron a quedarse a dormir esa noche. Ella hubiera aceptado la invitación de su abuela, pero como usaba lentes de contacto, se había olvidado la solución salina para ponerlo durante la noche, así que decidió caminar a su casa a las 11:40 por ahí de la noche, cruzando Sickville Park, que es un parque abierto a las afueras de la ciudad de Halifax. Peter había salido con un amigo, lo dejó y luego fue a ese mismo parque a buscar a alguien a quien quitarle la vida. Cuando la ve, se mete en el bolsillo el martillo y el destornillador y comenzó a seguirla. La alcanzó y comenzó a conversar con ella. Él le preguntó si tenía que ir muy lejos, a lo que ella le respondió que había estado en casa de su abuelita y que ahora se dirigía para su casa. Peter le preguntó la hora y ella vio la hora desde una torre de reloj cercana y le dijo 7 minutos para las 12. Entonces Peter se quedó atrás fingiendo estar impresionado por su vista y mirando su reloj, cuando de repente por atrás la golpeó con el martillo en la cabeza, donde ella emitió un gemido. Luego la golpeó de nuevo y ella al caer la arrastró. Mientras seguía gimiendo, este hombre le quitó la vida de la misma forma que a las otras mujeres. Ya por ahí de las 6:30 de la mañana del día siguiente, en una parada de autobús, una mujer vio un montón de trapos. Al alzarlo, vio que era el cadáver sin vida de Josephine. Peter confesó que cuando iba caminando con Josephine, ella le decía cosas que parecían inocentes, como que había estado en casa de su abuela, o que le gustaba cabalgar en caballos, pero que las voces en su cabeza le decían: realmente está tratando de engañarte, es muy inteligente esta. No te vayas a enamorar de lo que dice. Mencionó que cuando vio a esta chica en el parque, creyó que era una trabajadora sexual y se preguntó qué más estaría haciendo a esta hora. Dijo que sabía que las voces lo iban a proteger, que lo inspirarían a preguntarle la hora para que volviera la cabeza lejos de él y así poder darle el primer golpe. Peter tenía puesto un reloj, pero las voces en su cabeza le dijeron que ella no se daría cuenta de eso. La muerte de Josephine infundió aún más pánico entre la sociedad, porque ahora cualquier mujer que paseara sola podría correr un grave peligro. Peter Sutcliffe por 5 años siguió quitándole la vida a mujeres y atacando gravemente a 7. Sus víctimas seguían el mismo patrón. Las golpeaba con un martillo en la cabeza, luego las arrastraba hacia un lugar desolado para luego quitarle la vida con un destornillador. Sin embargo, ninguna de sus víctimas presentaba agresión de tipo sexual. También en otro caso se comprobó que las pateaba hasta cansarse y era extremadamente violento. Incluso en una ocasión se supo que saltó sobre una de sus víctimas y le rompió las costillas. La policía de West Yorkshire en aquella época fue muy criticada por no haber atrapado a Peter Sutcliffe, a pesar de haberlo interrogado como sospechoso 9 veces en un transcurso de 5 años. Nunca le tomaron ninguna muestra de sangre y tampoco le revisaron en ningún momento sus zapatos. Ya para el 2 de enero de 1981, 2 policías del sur de Yorkshire detectaron un vehículo que estaba mal estacionado por una carretera solitaria. Estos se acercaron y vieron a un hombre y a una mujer, así que los interrogaron. Peter Sutcliffe se presentó como Peter Williams y la mujer que estaba con él dijo que era su novia. La policía verificó el número del auto y resultó que las placas del automóvil estaban unidas con cinta aislante. Además que uno de los policías reconoció a la mujer que era una trabajadora sexual, así que le invitó a entrar al coche patrulla. En eso, Peter Sutcliffe solicitó a los policías alejarse para poder orinar y así lo hizo, pero antes de salir del coche, con una maniobra rápida sacó un martillo y un cuchillo de la guantera que ocultó entre sus ropas y se dirigió a un arbusto y los lanzó rápidamente sin que se dieran cuenta los policías.
Al regresar, es detenido por llevar placas falsas de matrícula pensando que era un auto robado, así que lo llevaron a la comisaría. En la comisaría puso como excusa que sí se había robado matrículas debido a que se había quedado sin seguro y que como iba a perder su licencia por manejar ebrio, pensó que no veía ningún sentido en renovar un seguro, pero en aquel entonces ya se había emitido la orden que exigía a que todo hombre detenido con una trabajadora sexual fuera investigado por el equipo de investigación de Georgia Ripper. Así que se le hizo los exámenes correspondientes y se comprobó que su grupo sanguíneo era similar al recogido en las escenas del crimen. Además, los policías se dieron cuenta del gran parecido físico entre el detenido y el asesino en serie que estaban buscando. Uno de los policías que lo arrestó se enteró que también lo estaban interrogando por los crímenes del destripador de Yorkshire, así que se dirigió al lugar de detención y en los arbustos encontró el cuchillo y el martillo que Peter había lanzado. Este hombre, Peter Sutcliffe, se convirtió de esa forma en el principal sospechoso hasta ese momento. Sonia, su esposa, fue interrogada, pero su testimonio no confirmó las palabras de su esposo, dejándolo sin coartada. Por eso fue de nuevo interrogado y ahí fue donde admitió tranquilamente que es el destripador de Yorkshire. Durante 16 horas narró sus crímenes, reconstruyendo los hechos y recordando el nombre de cada una de sus víctimas. El 4 de enero de 1981, Peter Sutcliffe confesó todos sus crímenes y fue juzgado y condenado el 22 de mayo de ese mismo año, recibiendo 20 condenas simultáneas de cadena perpetua y es recluido en una cárcel de alta seguridad con la libertad condicional más temprana posible después de 30 años. Tan solo pasó 1 año y 4 meses en prisión cuando los médicos que lo examinaron decidieron que como enfermo mental debería ser trasladado al hospital mental de Brockport para criminales extremadamente peligrosos. Fue así como el 27 de marzo de 1984 fue trasladado al hospital psiquiátrico y pasó allí 30 años. Ya para el 2010, el Tribunal Superior no aceptó la libertad condicional y negó la apelación que hizo este hombre, diciendo que el preso cumpliría una orden de por vida y que nunca sería puesto en libertad. Ya en agosto del 2016 se dijo que Peter ya estaba mentalmente apto para ser devuelto a prisión y ese mismo mes fue trasladado a la cárcel del condado de Durham. Este hombre pasó el resto de su vida en prisión y falleció en el hospital en una madrugada un viernes 13 de noviembre del 2020 a una edad de 74 años al negarse a recibir tratamiento para el COVID-19. Ahora, como notas y curiosidades, Peter Sutcliffe fomentó una mala conducta entre la sociedad, ya que muchos hombres violentaban a las mujeres y otros se ofrecían a protegerlas, resultando ser acosadores. Otra nota es que una de las hijas de las víctimas de este hombre se habría quitado la vida debido a que por años sufrió de angustia y depresión debido a lo que este hombre le hizo a su madre. Otra nota es que Netflix ha dedicado una miniserie documental de 4 episodios que ha causado mucha polémica entre algunos familiares de las víctimas por considerar que se está glorificando la violencia de este hombre Peter Sutcliffe y se le está otorgando un estado de celebridad que no merece. La verdad que ya escuchando este caso da mucho miedo pensar en salir en la noche y hace pensar 2 veces en salir sin compañía. Si te ha gustado este contenido, suscríbete para más casos y no olvides darle like. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, nos vemos en otro video. Cuídense mucho.